Hola, 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 hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe, si se escucha. Hola, hola chicos, buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿cómo están? Bien, ¿no? Bueno, me alegro. Vamos a empezar la clase de hoy, unidad número 3. Les quería comentar que el examen parcial, el contenido es hasta lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Ese sería el primer parcial. La fecha está establecida para me acuerdo en un momento, para el 1 de octubre, la fecha del primer examen parcial. Déjenme que lo chequee. Según el cronograma, correcto, sí. Primer examen parcial, la fecha 1 de octubre. Igualmente ya les voy a estar publicando oportunamente el examen. Va a ser modalidad virtual, igual que en la primera parte de la materia, el cuatrimestre pasado, ¿sí? Un examen de tipo múltiple choice, 10 u 11 preguntas. Si es que hay alguna pregunta que son de tipo verdadero o falso, generalmente se agrega una con puntaje de 0,5. Bien, me aguardo en un momento.
Bien, bueno chicos, ahí estamos. Les voy a compartir la diapositiva que corresponde a la clase de hoy. Bueno, estamos entonces en el módulo número 3, cuyo tema es personalizando la apariencia. Aquí en este módulo empezamos a ver ya lo que tiene que ver con retoques de diseño, configuraciones de diseño, que nos proporcionan herramientas bastante útiles para poder personalizar la interfaz del usuario utilizando eh, algunos tipos similares a lo que ustedes conocen ya como las hojas de estilo para las páginas web. Digo similares porque tienen un concepto en común, que es la utilización de un recurso que se configura en un solo lugar, en un solo archivo, uno o varios archivos, y luego nuestra aplicación puede hacer uso de esos recursos para personalizar la apariencia de la interfaz del usuario. Es decir, nosotros podemos modificar, podemos crear los controles, aplicarle un diseño particular a cada uno de los controles de nuestra interfaz en forma particular. Lo pueden hacer uno por uno, o seleccionando de una sola vez todos los cuadros de texto, por ejemplo, todos los botones o todas las etiquetas en una ventana en particular, y le podemos aplicar alguna propiedad en común, como por ejemplo el alto, el ancho. Podemos configurarle también de una sola vez el tipo de fuente y otras propiedades más que tienen que ver con las propiedades de diseño de cada uno de los controles. Si nosotros tuviéramos que desarrollar una aplicación un poco más compleja, en donde no solamente tenemos una ventana o dos o hasta cinco, supongamos, tenemos más ventanas para configurar el diseño, esa tarea de estar aplicando de forma particular o en forma grupal a ciertos controles de una o varias ventanas, el trabajo se torna complicado, se torna ineficiente, se torna difícil de poder hacer modificaciones de esa manera. Y la respuesta es muy simple, ¿el por qué? Porque si necesitamos hacer un mantenimiento, supongamos que el jefe de proyecto eh, dice, bueno, ya no quiero que los botones tengan un tamaño predeterminado de 50 por 30. Esta vez quiero que tengan un poquito más, 60 por 40, que sean un poquito más grandes. Entonces el diseñador, si es que no contáramos con WPF, o si es que no contáramos con estas herramientas, tendría que realizar todas esas modificaciones una por una hasta lograr los objetivos de diseño que han sido planteados. Y es una tarea complicada de hacer. El mantenimiento se torna con una curva ascendente en cuestiones de tiempo. Uno empieza a perder tiempo y saben ustedes que el tiempo es uno de los elementos más costosos también que forman parte de un proyecto. De poder se puede, pero en temas de costos se torna complicado. Para eso, para personalizar la apariencia con WPF, tenemos algunas opciones. Una de ellas es la composición, la vamos a ver en detalle. Otro tipo u otra forma de personalizar la apariencia es la utilización de estilos, plantillas, también desencadenadores o triggers, y por último, controles de usuario. Todas estas opciones, todas estas herramientas que tiene WPF, le van a proporcionar a ustedes una opción bastante útil para poder diseñar, desarrollar interfaces de usuario
con prácticamente sin límites en lo que tiene que ver con las capacidades de diseño que tiene WPF. Es decir, en otras palabras, seguramente lo van a ver en el WPF, en la única limitación es la imaginación que tenga el diseñador o el desarrollador que en ese momento le haya tocado configurar o diseñar la interfaz del usuario. Con respecto a la composición, el primer elemento, que es la primera opción, la más simple de todas, es lo que lo comentaba yo al principio, en donde la mayoría de los controles de WPF son contenedores de otros controles. Esto lo vimos también en la clase pasada. O sea que la técnica de composición no es más que tener controles compuestos, ¿sí? Fíjense acá una diapositiva en donde tenemos, por ejemplo, un control de tipo botón, tenemos la etiqueta de apertura y dentro del mismo tenemos un contenedor. Este tipo de contenedor es de diseño o de organización, el stack panel, ¿sí? El botón también es un contenedor, pero es un contenedor de tipo control, que es visible y está disponible para que el usuario interactúe con el mismo. En cambio, el otro contenedor, este que está acá, Stack Panel, también es un contenedor, pero es más que nada para organizar los controles que yo deseo incluir dentro del mismo, que vimos la clase pasada, cómo se organizan los controles cada vez que vayamos utilizando este u otros tipos de contenedores. En el caso del Stack Panel, que los organiza en forma de pila, ya sea en forma horizontal o vertical, en este caso está configurado de forma horizontal, y tenemos en el mismo una imagen y un texto, ¿sí? La imagen puede ser un icono de algún botón y el texto indicar bueno, ya en palabra lo que dice o lo que va a hacer o lo que va a ejecutar ese botón, ¿sí? Entonces, para lograr un diseño, para modificar la apariencia, utilizando la opción más simple es utilizar la composición de controles, ¿sí? Si yo quiero diseñar algo más complejo que un simple botón, lo que hacemos es simplemente componer un control para que éste pueda contener asimismo otros controles más y darle un aspecto de diseño un poco más compleja o que alcance, digamos, los objetivos que tenemos planteados. Yo voy a copiar el código, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Acá. Creo que esta, a ver, vamos a poner esta. Vamos a poner como establecer el proyecto de inicio, ahí está. Y acá voy a modificar esto. Ah, bueno, no tengo el... A ver, busquemos una imagen. Vamos a buscar, por ejemplo, Visual Studio. Vamos a bajar una imagen cualquiera. Y vamos a descargar.
Guardar imagen como. Bueno, esta me la guardo como. Claro, sí, es como PNG, está bien. Vamos a agregar una imagen, que es la que yo acabo de descargar. Ahí está. Bueno, más o menos completando con la idea de las clases anteriores, ¿sí? Reforzando el concepto de controles compuestos, nosotros podemos tener controles modificados a los controles de base, ¿sí? Por ejemplo, en Windows Form, si bien esto se puede hacer en Windows Form, con WPF tenemos mucha más libertad de poder modificar el diseño de un simple botón. En este caso, si vemos el esquema de contenido, el esquema jerárquico, tenemos la etiqueta raíz o la clase de raíz, ¿sí? Que es Windows, que es nuestra ventana. Tenemos un contenedor que siempre hay que tenerlo. Tenemos la ventana y un contenedor. Y luego tenemos dentro de ese contenedor los controles que van a formar parte de la interfaz del usuario. En este caso, bueno, es un simple botón con otro contenedor en su interior, que es un stack panel, y fíjense que dentro de ese stack panel tenemos dos controles más que en su conjunto hacen a el control botón que hemos modificado, ¿sí? Esa es, digamos, la opción más simple de configurar la apariencia, ¿sí? Modificando los controles de base, utilizando lo que tiene que ver con el esquema de contenido, ¿sí? O técnica de composición. Algo más útil y es bastante utilizado en las interfaces de usuario y tiene que ver con los estilos. Los estilos, para que se den una idea, son muy similares a las hojas de estilo en programación web, ¿sí? Nosotros tenemos con los estilos la posibilidad de configurar propiedades comunes de los controles. Por ejemplo, el color de fuente, el color de fondo, el tamaño de un control, todo lo que tenga que ver con las propiedades de visualización, solamente propiedades de diseño. Dice, estilos permiten crear aplicaciones visualmente atractivas y estandarizar la apariencia del producto. Estandarizar hace referencia a que nosotros vamos a tener un recurso en un solo lugar y un grupo de controles van a tener cierto estándar de personalización en su diseño. Por ejemplo, quiero que todos los botones tengan el mismo color de fuente, el mismo tipo de fuente. Quiero que un control o todos los controles de cierta ventana tengan el mismo color de fondo y así con muchas otras propiedades que están disponibles en los controles y nosotros podemos configurar de forma estándar esa apariencia en un solo lugar utilizando estilos. Para usar estilos vamos a utilizar la clase style que permite generar todos los estilos en nuestras aplicaciones WP. Un objeto style contiene una colección de uno o más objetos setter, que son los objetos setter son los que van a establecer las propiedades y sus valores. Cada objeto setter consta de una propiedad property y una propiedad value. ¿Sí? Son esas
dos propiedades que hay que configurar. Por ejemplo, queremos configurar el color de fondo de un objeto. Vamos a establecer en el property el valor background, por darle un ejemplo. Y en el valor, en el value, vamos a poner, elegir ahí el color. Por ejemplo, azul, blue, eh, red de rojo, y así con cualquier combinación de colores, no solamente con el nombre, se puede establecer en un objeto Z. Un estilo se suele declarar normalmente como un recurso de la sección Resource. Esto nosotros lo vimos en clases anteriores, en que todos los componentes de WPF tienen una sección de recursos, ¿sí? Y dependiendo del lugar donde yo configure el recurso, es desde donde va a estar disponible. Si configuro un recurso en la sección de recursos, por ejemplo, a nivel de aplicación, un estilo a nivel de aplicación, por ejemplo, todas las ventanas que formen parte de mi aplicación van a poder acceder a ese recurso. En cambio, si yo defino un recurso a nivel de una sola ventana, ese recurso va a estar disponible solamente para esa ventana. Pero eso no termina ahí. También los contenedores, por ejemplo los grid, los stack panel, etcétera, también tienen su propia sección de recursos. Es decir, entonces imagínense una interfaz de usuario mucho más compleja, en donde necesito tener distintos recursos para cada sección, y en lugar de mezclarlo, tengo por separado en cada una de los contenedores un recurso diferente, ¿sí? Entonces, para un futuro mantenimiento, si necesito modificar una parte de la interfaz del usuario con los estilos, solamente toco el recurso de la sección o del lugar que está definido y se está utilizando, sin perjudicar, sin modificar el resto de la interfaz del usuario. Si son pocos controles y pocas propiedades que utilizo en las ventanas, bueno, tranquilamente defino un estilo a nivel de aplicación y listo. De ahí se van a consumir los recursos a nivel de ventana, a nivel de aplicación. Veamos un ejemplo. Tenemos acá un estilo que se aplica, por ejemplo, para un control de tipo botón. Veamos acá. Tenemos, fíjense que este recurso está a nivel de ventana, ¿sí? Si yo agrego otra ventana aparte en mi proyecto, esa otra ventana no va a poder utilizar este recurso, no se va a aplicar a los controles de esa nueva ventana, solamente va a estar disponible para esta ventana. Tenemos la etiqueta style, tenemos este atributo que dice target type, que indica a qué control se va a aplicar este estilo, ¿sí? Fíjense que acá se abre entre comillas. Recuerden que cuando tenemos comillas y tenemos llaves, esto no significa que sea un texto. Esto significa que WPF lo va a interpretar como una orden que tiene que procesar, ¿sí? En este caso tiene que procesar el, el tipo de control que se va a aplicar para este estilo. Bien, después de la etiqueta no tiene nada más y comienza la lista de todos los setters, ¿sí? Los setters son los que van a poder configurar cada una de las propiedades que yo quiero para este estilo en particular, por ejemplo. Tenemos la propiedad, el atributo property, y en su valor tenemos la familia de fuente, font family, o el tipo de fuente. Tenemos en el value que se aplique la fuente Times New Roman. Tenemos acá otra propiedad mediante el setter, configurando el tamaño de la fuente. Tenemos property y value. Property, font size, y value 30. Más abajo tenemos otro setter, ¿sí? Recuerde que es una colección,
¿sí? En este caso vamos a configurar en negrita. Y más abajo también tenemos otra propiedad para el color de fondo. Fíjense que no se elige de una lista, sino que es una combinación, ¿sí? Con números hexadecimales que hace referencia al código del color. Bueno, se cierra la etiqueta y más abajo ya se utiliza el botón. Vamos a ver acá en código. Esto ustedes lo tienen en... Voy a agregar acá otra ventana. Ahí está. Bueno, yo simplemente copié y pegué del PDF. Fíjense que si yo acá agrego otro botón, a ver dónde lo agregué, acá me falta un contenedor, por eso es que no me deja. Vamos a agregar un stack panel, ahí está, mucho más fácil. Un stack panel a la ventana, ahí está. Y por defecto está en vertical. Ahora sí, voy a agregar otro botón. Vale. Por defecto, fíjense que me toma el alto y el ancho predefinido de WPF. Pero si yo sigo agregando, fíjense qué es lo que va a pasar. Sigo agregando, ¿sí? Todos me toma de esta forma. Como pueden ver, hay muchas propiedades que se repiten. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué no utilizo estilo? Bueno, no lo utilizo porque así está por defecto. Pero tranquilamente lo podemos hacer. Setter, property, vamos a poner, esto hay que ponerlo manualmente. Value, vamos a poner de, a ver, ¿cuál es el que tiene por defecto? 54. Ahí está. Y ahora vamos a poner 134. Ahí está. Listo, ahí está configurado el estilo. Y una nueva pregunta es, ¿por qué no se aplicó? Y no se aplicó porque los controles en WPF, o los controles, digamos, el XAML, se procesa primero los recursos, ¿sí? Todo lo que esté definido a nivel de recursos. Esto es un recurso estático, significa que ya se cargó en memoria cuando se ejecuta la aplicación, pero más adelante se procesan los controles que van a formar parte de la interfaz de usuario. Si yo he modificado un control, alguna propiedad que ya había estado configurado en un estilo, el último que se aplique es el que vale. ¿Sí? Es el último el que vale. En este caso, aquí yo ya tengo la propiedad y por eso es que me ha tomado esta. Entonces, la idea es justamente dejar en un solo lugar la configuración de algunas propiedades en común para que yo necesito hacer un cambio,
lo haga en ese mismo lugar. Ahí está. Entonces, si yo quiero hacer algún cambio, fíjese, yo quiero cambiar el color de fuente, por ejemplo, color de fondo. Vamos a poner, por ejemplo, directamente con el código de color. Y quiero cambiar el color de la fuente. Si yo no me acuerdo de la propiedad, hago clic un ratito en el control, voy a la ventana de propiedades y la busco. Que si mal lo recuerdo, se llama Foreground. Foreground. Vamos a poner acá. También, si no me acuerdo, el código del color, yo no quiero un color de la lista, lo que podemos hacer es copiar de acá el código y pegarlo en los valores de ese atributo, tanto del color de fondo, del color de fuente, etc. Vamos a guardar. Bueno, acá no hace falta ejecutar la aplicación, aquí mientras estamos modificando podemos ver el diseño tal y cual como se va aplicando. Ahora, si yo agrego una nueva ventana al proyecto, agregar nueva ventana, voy a cambiar el grid por un stack panel. Y acá voy a agregar un botón. Tal como es de esperarse, este control no ha tomado el estilo porque claramente en esta ventana no está definido el recurso, ¿sí? Este está definido solamente para esta ventana. En cambio, yo lo hago a nivel de aplicación. Profe, Acá, sí, se escucha mucho sí, ruido. recortado. O sea, se escucha mucho ruido, digamos, cuando usted habla ahora se empezó a escuchar mucho. A veces Eso pasaba fue. por ratitos, pero ahora se escucha bastante. A ver. CPU, aparentemente. Voy a cerrar esta también. Bueno, ahora me escuchan mejor. Sí, profe, ahora se escucha clarito. Bien, parece que de a momentos el procesador se iba al 100 y empezaba a cortarse. Bueno, entonces, ¿se pudo entender lo que les iba explicando o se entrecortó mucho? ¿Quieren que repita alguna parte? La última parte, profe, puede ser. Sí, bien. La última parte me refería a que yo estoy utilizando, he configurado, en este caso, un recurso a nivel de ventana. Un recurso a nivel de ventana. Y solamente se aplica a esta ventana en particular. Por eso yo aquí había agregado una nueva ventana
y efectivamente en esta ventana no me había tomado el recurso. Ahora, si yo deseo que este recurso se aplique a todos los controles de mi aplicación, todos los botones, yo lo que tengo que hacer es, en primer lugar, digamos, trasladar el recurso, pero a nivel de aplicación en el archivo app. Ahora sí, yo me voy a la ventana original, está aplicado, y ahora me voy a la nueva ventana que había agregado y fíjense que ahí ya me ha tomado el recurso. Pero como me agrega las propiedades alto y ancho por defecto, y si quiero que me tome lo del estilo, simplemente las elimino. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Mi aplicación tiene muchas ventanas, muchos controles, pero no deseo que todos los botones tengan el mismo estilo. Quiero que algunos botones tengan un estilo diferente. Por ejemplo, para una ventana de login, donde se loguea el usuario de mi aplicación, quiero que esos botones tengan un estilo particular y diferente a los botones de mi sistema en sí, mi aplicación en sí. ¿Sí? Solamente los botones de login quiero que sean diferentes. En ese caso, lo que hay que hacer es, podemos utilizar también un estilo, pero que sea aplicado solamente o utilizado solamente para aquellos controles que lo necesiten. Ya. No, acá ya pasó otro tema. Para hacerlo, simplemente lo que tenemos que hacer es darle un nombre al estilo, o un nombre o una clave, mejor dicho, al estilo, y luego aquellos controles que deseen utilizar ese estilo en particular, simplemente que hagan uso de esa clave, especifiquen esa clave y ya lo pueden utilizar. Veamos. Acá, bueno, vamos a copiar el mismo, pero la diferencia es que aquí le vamos a dar un nombre, una llave, XKey. eh, Ahí está, estilo botones login, por darle un ejemplo. Vamos a poner otro tipo de fuente, vamos a poner otro tamaño de fuente. Acá vamos a poner otro color. Por ejemplo, vamos a poner, acá vamos a poner, a poner no un blanco, sino un gris, pero no tan gris. Directamente acá voy a cambiar la orientación. Horizontal. Voy a compilar para que me vaya tomando los cambios. Este botón tenía un evento, por eso es que no me dejaba continuar.
Acá. Voy a compilar con F6. Bien, ahí volví a compilar y están todos los botones con el estilo genérico, ¿sí? Y está configurado a nivel de aplicación, aquí. Ahora, yo lo que voy a hacer acá es copiar este botón. Vamos a poner acá, botón 2. Uno va a ser, por ejemplo, aceptar y el otro va a ser cancelar, ¿sí? Bien, en lo que me tome el estilo del genérico, ¿sí? Para que se aplica para todos los botones de mi aplicación, sino que quiero que me tome un estilo distinto, ¿sí? Un estilo en particular. Entonces, para hacerlo, me voy a propiedades, busco la propiedad Style, ¿sí? Y acá selecciono. Vamos a seleccionar y acá ya lo tenemos disponible, ¿sí? Yo he compilado la aplicación y aquí ya lo tenemos disponible. Bueno, salió medio exagerado, esa era la idea. Acá también, bueno, podría haber seleccionado los dos. Ahí está. Acá me falta un poquito el ancho y el alto. Acá vamos a poner 70, bien exagerado, para que se note. Ah, no, este es el genérico, perdón. Este es. Este es el particular. Bien, bueno, se me falta un poquito más el ancho. Esto, bueno, ya es cuestión de darle retoques. Pero la idea, bueno, como les comentaba, es eso, de poder configurar en distintos lugares, según las necesidades que tengamos en nuestra aplicación, la ubicación de los recursos. En este caso tenemos un recurso estático, un estilo genérico, este, y un estilo particular, que tiene una clave, un nombre de clave, que yo le puse estilo botones login, por ejemplo. Y para hacer uso del mismo, tenemos que asignarle en la propiedad de style del control que haga uso de ese recurso. Fíjense que es un recurso estático. Cuando vayan a ver el código del XML, ahí está. Tienen esta palabra. Está configurado en el atributo style. Bien, hasta aquí solamente hemos visto la parte de diseño, modificar la fuente, el color, el fondo. Son retoques de diseño bastante sencillas, ¿sí? Que yo puedo configurar en un solo lugar. Y además, fíjense que el código se reduce el XAML. Es otra de las ventajas, que si yo quiero examinar el XAML, si yo acá tendría en un control, a ver, tenemos acá, a ver, me voy por cualquiera. Esta, por ejemplo. En este solo botón tenemos 1, 2, 3, 4, 5, sí que es un evento también, 5, y muchas otras propiedades más que se van agregando al XAML, y si son muchos más controles se hace difícil darle un seguimiento. Entonces con los estilos, directamente estas propiedades de diseño, estas propiedades simples de diseño, lo más adecuado es configurar con estilos, ¿sí? Así este XML no se hace tan extenso porque fíjense que cada vez que le damos un valor de propiedad, esta propiedad se va agregando al XML y el código XML se hace muy extenso y es difícil
hacerle un seguimiento. Más cuando, bueno, ocurre algún error o algo, uno pierde tiempo buscando dónde está el cierre de la etiqueta, dónde estaba la propiedad que sin querer he borrado y se hace difícil. Bien, para lograr una personalización un poquito más completa o compleja, digamos, en donde no solamente modifique o haga retoques de diseño de fuente, color de fondo, sino que también modifique la estructura de un control. Con estilos, fíjense que yo lo único que hice fue modificar este, algunas propiedades, como la fuente, el tamaño de fuente, que todas esas propiedades, si yo le doy un botón derecho, me salen en esta lista de propiedades. Pero si yo veo acá, no hay ningún lugar donde me diga, yo no quiero un botón rectangular. Yo quiero un botón que tenga eh, que tenga otra forma, que tenga el tamaño, la forma de un polígono, por ejemplo, o de una estrella, o de un triángulo, que tenga cualquier otra forma, menos la forma rectangular, que es la forma por defecto. Bueno, con estilo yo no lo puedo hacer. Si yo quiero hacerlo, tengo que utilizar otro tipo, otra opción, y esa opción, para poder hacerlo, es utilizando plantillas. Dice, permite más libertad en la configuración que los estilos, ¿sí? Se crean a través de estilos. Si yo creo una plantilla, no significa que deje de utilizar estilos, ¿sí? Que son propiedades que se usan mutuamente, nada más que las plantillas, para hacerlo, necesitan sí o sí de los estilos para poder utilizarse. Se crean a través de estilos, especificando la propiedad control template que permite definir la apariencia del control. Bueno, permiten cambiar la estructura de un control, como así también establecer valores de propiedad en los componentes de un control, ¿sí? Tenemos acá un poquito más de libertad, que no solamente vamos a poder cambiar el color de fuente, el color de fondo, sino también vamos a poder modificar la estructura de un control. El ejemplo clásico, bueno, es de un botón en donde abandonamos la estructura por defecto, que es la estructura rectangular, y le damos una forma, como vamos a ver ahora en este ejemplo. Voy a cambiar por un stack panel nuevamente. Utilizo este stack panel porque así me evito de que me agregue la propiedad margin, y eso resulta en más código todavía para analizar, así que el stack panel me resulta más adecuado aquí. Como que le asigna un margin por defecto a ese profe, el Start Panel. Sí, sí, si yo dejo el grid, le asigno un margin por defecto. En cambio acá, fíjense que no me agregue el margin, solamente la altura y el ancho del control. En definitiva resulta ser menos código. Y para los ejemplos este, se hace más fácil el seguimiento. E incluso también de arrastrar y soltar los controles, ya me los va ubicando según el tipo de contenedor. Bien. Bueno, en este ejemplo, aquí me sigue utilizando la plantilla genérica. Genérica digo porque está a nivel de aplicación, y todas las ventanas que yo vaya agregando y utilice un botón, me va a hacer uso de este estilo.
Bien, me voy al código. A ver, voy a analizar un poquito el código. Eh, mm, bueno, acá lo utilizo directamente dentro de la ventana. La idea es utilizarlo utilizando la sección de recursos. Si bien está configurado en la sección de recursos, yo lo quiero sacar a nivel de aplicación. Vamos a ver, tenemos acá un style. Voy a copiar desde acá y voy a ver si es que lo puedo separar. Tenemos un estilo que se aplica a los botones y tiene una clave para, para los botones que utilicen este estilo. Setter property template, no. Esto lo voy a pegar un poquito más abajo. Acá. Yo lo estoy separando porque, bueno, la idea es justamente es mostrar cómo se utilizan. Acá en el ejemplo está todo junto, ¿sí? Está todo junto que se utiliza a través de un estilo, pero la idea que yo les quiero mostrar es primero definir un estilo y por aparte el control template, la plantilla. Y por eso la separé. Esto vamos a aplicar. Vamos acá vamos a poner control template. Vamos a poner un nombre, una clave, plantilla, a ver cómo se llama en el estilo, play button. Ahí está. Entonces vamos a poner acá. Lo voy a borrar. Y hago el cierre acá directamente. Bien,
esta pequeña modificación, los explico. Ahí están separados. Por un lado tengo mi plantilla, que comienza con la clase llamada control template. Fíjense, tenemos un estilo y tenemos una plantilla. Yo le doy un nombre de clave, una llave, que le puse plantilla privada. Y tiene esta forma. Tenemos un grid, que es un contenedor, y dentro de este contenedor tenemos un objeto gráfico, que es una elipse, y luego tenemos un polígono. Con todas las propiedades. Lo voy a ordenar un poco. Un poquito mejor. Ahí está. Dentro de este contenedor tenemos dos objetos de gráfico. Una elipse y un polígono. Y luego más abajo tengo un estilo que para poder utilizar la plantilla lo hago a través de un estilo. Por eso es que en la propiedad setter, en donde tenemos el atributo property, se selecciona que lo que vamos a utilizar es una plantilla, un template, y como valor va a hacer uso de un recurso estático que está, bueno, simplemente definido más arriba, que es este control template. ¿Sí? Las plantillas también son un recurso estático cuando las definimos acá en esta sección de recursos. Y ahora para poder utilizarla, vamos a ver acá en propiedades, en style, acá me tendría que aparecer, acá está, private. Ahí está. Entonces, fíjense que al botón se le ha configurado, se le ha modificado su estructura original, ¿sí? Pasando de una estructura horizontal a una estructura que tiene esta forma. Vamos a ver si es que hay otro ejemplo. Bueno, a ver si es que está por separado. Por lo que veo, sí. Ahí está, sí, está por separado. Vamos a copiar y voy a pegar acá. Tenemos una plantilla. El target type de esta plantilla es para botones. Fíjense que acá en la anterior la plantilla no tiene un target type, simplemente tiene el nombre de la llave. ¿Sí? Esto quiere decir que puede ser utilizado por cualquier otro tipo de control. Ahora, si quiero específicamente para un botón, sí tenemos que poner el target type, ¿sí? Acá en plantilla. Entonces, cuando lo utilice, se me va a modificar la estructura de mi control, que se va a cambiar a un objeto de tipo border. Recuerden que border también es un control que sirve para tener una forma personalizada en este caso, de un control de tipo botón, donde podemos configurar también el color el color de fondo, la curvatura de las esquinas. Acá vamos a poner un poquito más exagerado para que se note. Vamos a poner 30. Y acá ustedes van a ver el código cuando lo analicen. Van a ver algo que dice Content Presenter. Esta. Acá tenemos un grid que tiene solamente una fila, una columna. Digamos que para mí está de más. Tranquilamente podría haber puesto un stack panel
y con eso sería suficiente. Acá se ve que en el ejemplo era un botón mucho más complejo y se ha dejado solamente un grid con una columna y una fila, ¿sí? Eh, que simplemente tiene este atributo, Content Presenter, que se ubica en la fila 1 y tiene la alineación horizontal y vertical centrado. Esto significa que, o se utiliza para que el contenido, cuando yo modifique el control, se pueda visualizar. Para ver este ejemplo, vamos a hacer, a ver, ¿dónde está? Acá. Se llama estilo botón azul. Vamos a cambiar, no, voy a agregar uno nuevo. Acá voy a quitarle el alto, y voy a quitarle el ancho por defecto, y voy a hacer uso de ese estilo que usa una plantilla. Estilo botón azul, acá está. Como verán, está exagerado. Faltan algunos retoques, como por ejemplo el ancho, que tranquilamente yo lo puedo configurar también acá en la plantilla. Bueno, acá está. Vamos a copiar acá arriba. Directamente estos dos. El alto y el ancho. Vamos a ver. Vamos a compilar. Ahora que ya voy agregando más cosas, les cuesta un poco al diseñador reiniciar. Ahí está. Ahí está. Ahí está un poquito más presentable. Y con respecto al atributo Content Presenter, fíjense que si yo lo quito, no me muestra nada. ¿Sí? Entonces, este atributo Content Presenter es necesario para que yo pueda visualizar el contenido de este control. ¿Sí? Bueno, y así podemos modificar a la forma que ustedes quieran y se imaginen que quieren hacerlo, y estarían modificando la estructura original de, en este caso, un botón. Vamos a poner acá en el app Windows 4. Le doy guardar. Vamos a ejecutar. Bueno, obviamente no tiene nada. Si le doy un doble clic y muestro un mensaje cualquiera, por ejemplo, botón azul. Y de paso, ya que estamos, le damos a este, también doble clic, y voy a mostrar botón play, el 2, el de abajo. El 1 ya no. A ver, voy a quitar este proyecto, que si no, no me va a dejar compilar correctamente. A ver ahora. Botón play 2. Bien. E incluso fíjense que no es como en Windows Form, en donde si yo cambio, utilizando por ejemplo una imagen, un círculo, me sigue tomando las esquinas cuando yo le hago clic a un botón si estuviera utilizando WinForm. En cambio acá, fíjense que me toma, yo hago clic acá y me toma exactamente el área del botón
respetando la forma que tiene, la que he configurado, y me responde a los eventos tal cual yo le estoy visualizando acá, ¿sí? Incluso acá también. Fíjense que yo quiero hacer clic acá, imaginando que es un botón de WinForm y no me toma el clic. Y hago clic dentro de el área, me toma y me respeta la forma que tiene. Entonces, con estilos, además de cambiar la apariencia de un control, también puedo cambiar la estructura de un control. Y esas son las plantillas. Siguiendo con las opciones de personalización, tenemos los desencadenadores. Veamos. O triggers también. Realizan acciones si se cumplen determinadas condiciones. WF define propiedades que se corresponden con dichas condiciones. Es decir, se van a ejecutar o iniciar ciertas acciones según ocurran ciertas condiciones para hacerlo, ¿sí? Como por ejemplo, si yo paso el cursor del mouse arriba de un control, que me muestre un efecto, como por ejemplo cambiar la fuente, cambiar el color, y cuando me salga, o sea, cuando deje de cumplir esa condición, el control lo que va a hacer es retomar a su forma original. La clase trigger representa un desencadenador que aplica valores de una propiedad que permite generar estas acciones. Se optimizan para los estados transitorios de los que se espera que cambien y vuelvan a su estado original. En otras palabras, es cuando se deje de cumplir esas condiciones, se restablezca su estado original. Aparte de la clase trigger, también existe la clase event trigger, que inicia un conjunto de acciones en función de la aparición de un evento. En este caso ya no estamos hablando de cuando se cumple una condición de alguna propiedad. En este caso ocurre un evento. No tienen concepto de finalización de estado. Es decir, no van a regresar a su estado original, ¿sí? Lo vamos a manejar con eventos de avanzar, retroceder, cuando se cumplan ciertas condiciones o eventos dentro de un control, en donde podemos desencadenar ciertas acciones, ya sea cambiando, moviéndolo, por ejemplo, de lugar, ¿sí? Con trigger solamente podemos cambiar la apariencia, es decir, algunas propiedades, como por ejemplo la fuente, el color, el tamaño, tal cual los estilos y plantillas. Y con Event Trigger podemos cambiar otras propiedades, como por ejemplo su ubicación, su forma, ¿sí? Es decir, es como si pudiéramos darle un efecto de movimiento a un control. Veamos un ejemplo. Vamos a copiar este estilo. Y nuevamente, tanto las plantillas como los desencadenadores hacen uso de estilos. La base para todos son los estilos. Ahí está. Tenemos un estilo cuyo nombre de clave es tr, cambio color, su target type se aplica a los controles de tipo botón, y tenemos aquí la colección de triggers, ¿sí? En los style comunes teníamos una colección de setter, ¿sí? Y en este estilo, además de una colección de setter, que acá no la muestra, no está, quiero decir, solamente tiene desencadenadores, tenemos esta colección de trigger. Tenemos trigger o desencadenador que ocurra cuando se presiona el botón, es decir, cuando con el mouse presionamos y su valor pasa a verdadero, true, me cambie, en este caso, el tamaño de la fuente a 14.
Otro trigger es cuando el mouse pasa por encima del control, ¿sí? Cuando se cumple esta condición, cuando se cumple, es decir, cuando es verdadera, cambia el color del fondo. Vean, vamos a agregar acá una nueva ventana. Y nuevamente le voy a cambiar a Stack Panel. Y voy a utilizar dos controles. Nuevamente botones. Bueno, voy a aplicar únicamente el desencadenador en el segundo botón. Propiedades. Voy nuevamente a la clase estilo. Perdón, al atributo estilo. Y acá voy a elegir este. TR cambio color. Voy a poner acá Windows 5. Como verán, fíjense que volvió a sus propiedades por defecto, que tranquilamente, si es que la quiero utilizar, a las propiedades del genérico, las puedo utilizar acá tranquilamente. Ahí está, las mismas propiedades. Entonces, ahora cuando vuelva, es de esperar. Ahí está. Bueno, me faltó el ancho, no sé por qué tiene ese ancho. A ver. Bueno, a ver, veamos. Ah, debe ser el compilador, que no terminó de procesar. A ver, voy a comentar esto. No quiero que... Vamos a compilar F6 y ejecutar. Bueno, ¿qué dice el trigger? Es que me cambie el background a red. Siempre asegúrense también de... Veamos, mientras lo ejecuto, no me muestra nada, no me muestra en red. Si yo lo presiono, si lo presiono solamente acá, fíjense que me está cambiando el color de fondo, en 14. Este no, yo presiono, no tiene un trigger. En cambio este sí tiene un trigger y me cambia el tamaño de la fuente. Pero fíjense acá, dice is mouse over background red. Bueno, si le pongo para la fuente, sí me está tomando. Bueno, se lo dejo como tarea.
que investiguen cómo puedo hacer para cambiar el background con un trigger aplicado a un botón, ¿sí? Yo quiero que me funcione que cuando pasa el mouse por encima de un control, que haga este efecto, fíjense que el efecto por defecto es cambiarle la opacidad, ¿sí? Bueno, en este caso, el efecto que yo quiero que, no, le pone otro color, digamos, no es la opacidad. Quiero modificar ese efecto por defecto. Quiero que me cambie el color de fondo a uno que yo especifique acá. Y es el del ejemplo, fíjense que está puesto en red, la propiedad background, y no me la está tomando. Así que se lo dejo como tarea para que investiguen cómo hacer ese efecto, ¿sí? Y lo ponen en el aula virtual. ¿Se entiende el concepto de trigger? Sí, Bueno, profe. acá, bien. Acá en el ejemplo, bueno, se ve que funcionó, pero a la hora de probarlo no funcionó. Así que bueno, se los dejo a ustedes para que investiguen y aporten en el aula virtual. Bueno, acá hay un ejemplo con Event Trigger. Veamos. Vamos a copiar y vamos a pegar también acá dentro de la sección de recursos de la aplicación. Este se llama TR Cambio Color. ¿Y este cómo se llamaba? También TR Cambio Color. Le voy a poner TR Cambio Color 2 para que no se sobreescriban y me salte un error. Vamos a ver el efecto. Voy a quitarle las propiedades ancho y alto y voy a poner en sus propiedades en style, voy a seleccionar este, TR Cambio Color 2. Bueno, veamos. Este no es con trigger, sino es con event trigger. Veamos qué pasa, qué es lo que hace. Hasta el momento no analicé el código. Bueno, a ver, algo pasó. Vamos a compilar. Habló algo así de with y hate, así que la voy a poner acá por defecto. Vamos a poner 23 y 100. Ahí está. Miramos ahí. Bueno, ese es el efecto. Fíjense que es un concepto similar entre la diferencia de plantillas y estilo y con trigger y event trigger. Y con los trigger, yo lo que hago es cambiar ciertas propiedades, tal como el color de fondo, la fuente, pero no estoy modificando la estructura. Sí puedo modificar, por supuesto, el ancho, el alto. Acá se ve que también se modifica un poquito la estructura, pero tiene un efecto de que se va ejecutando por evento. Veamos, ¿cuál es el evento que
hace que se dispare el event trigger. El move center. Cuando el puntero del mouse ingresa al botón, se desencadena esta serie de acciones de los event triggers. Un storyboard, animación, ¿sí? Minutos, segundos, milisegundos. Se establece la propiedad target property a 90. Y luego tenemos un move flip, que cuando se cumple, es decir, cuando abandona el puntero del mouse el control, lo que hace es volver a su estado original en la propiedad height, en este caso. ¿Sí? Y también, bueno, está dentro de lo que es una animación y el tiempo de duración. ¿Sí? En este caso es un segundo. Por último, y para terminar, esta serie de opciones de personalización de la apariencia, tenemos lo que es ya una libre posibilidad de crear los controles que a mí se me ocurran, que a mí mi imaginación me lo permite. La creación de controles permite armar controles una única vez y reutilizarlos o reusarlos en distintas ventanas o proyectos. Esto quiere decir que yo puedo armar mi propia biblioteca de controles y utilizarlos en distintas ventanas e incluso distintos proyectos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un proyecto en donde tenemos una misma ventana de login del usuario, ¿por qué voy a tener que estar diseñando una ventana, una interfaz de usuario en un proyecto y la misma interfaz del usuario en mi otro proyecto? Yo tengo un proyecto, por ejemplo, facturación, eh, por ejemplo, otro proyecto que es contable, otro proyecto que es para sueldos en una empresa, y todas requieren el ingreso autorizado de los usuarios del sistema. Son distintos proyectos, pero son las mismas ventanas. Entonces la idea es justamente reducir el tiempo de desarrollo reutilizando ciertos controles e incluso puedo reutilizar una ventana. ¿Y cómo creo entonces un control personalizado? ¿O de qué forma puedo crear controles para poder ser reutilizados? Bien, es necesario implementar propiedades, métodos y o eventos para administrar tanto la apariencia del control como su comportamiento en tiempo de ejecución. Esto quiere decir que podemos utilizar también las plantillas, los estilos, los triggers, todo dentro de un control y luego poder reutilizar. Hay dos formas de hacerlo. Uno, utilizando controles de usuario, ¿sí? Este es un fragmento de una ventana o una página y permite incluir varios controles y su funcionalidad como una forma de encapsulamiento visual. Es decir, puedo agregar un control de usuario y ahí configurar ya sea como un botón o como una ventana con varios controles. Y la otra es los controles personalizados que permiten agregar o sumar funcionalidad o apariencia a los controles que ya tenemos. Estos controles no tienen código XML y se crean utilizando código subyacente, lo cual desarrolla un poco, ¿no? Genera un desarrollo más complejo. Esto no lo vamos a ver, este último, porque digamos ya no tiene sentido este, ver lenguaje C Sharp para justamente lo que estamos haciendo, que es personalizar la apariencia, que sería como volver a ver código en C Sharp, sino que vamos a seguir viendo WPF y vamos a utilizar la primera de las dos opciones, que es controles de usuario, ¿sí? Que también se puede hacer lo mismo,
pero no creándolos a través de código o utilizando código C#. Para agregar un control de usuario, acá, a ver, yo voy a cerrar todas las ventanas y vamos a sacar el proyecto, agregar, acá, control de usuario directamente, o si no, donde dice nuevo elemento, vamos a buscar este, control de usuario. Acá yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, por ejemplo, mi control. Mi control 1, ahí está, nada más. Como pueden ver, se abre como si fuera una ventana, ¿sí? Tal cual, pero la clase de base para esto es user control, no es Windows, ¿sí? Entonces acá yo puedo diseñar, por ejemplo, si yo quiero, a ver, un solo control, y como pueden ver acá se sigue utilizando la plantilla por defecto. Vamos a poner a aceptar. Y a ver, para que no me utilice la plantilla, voy a comentar esto. Aceptar, acá vamos a cambiarle algunas propiedades. Vamos a poner un poquito más grande. Bueno, si quiero utilizar una plantilla para este control, tranquilamente también lo puedo hacer. A ver, de hecho lo voy a hacer. No sé si me va a salir. Ahí está. Estilo, play button. Este. Ahí está. Bueno, ahora vamos a compilar. Y voy a agregar ahora una ventana. Windows 6. Y quiero hacer uso de mi control personalizado o mi control de usuario. Acá está. Ya me aparece, fíjense, en la barra de herramientas. ¿Sí? Y listo. Ahí yo lo puedo utilizar. E incluso, fíjense acá el código. Tiene, por supuesto, algunas propiedades en común, porque bueno, yo acá justamente dejé el grid, ya no puse el stack panel. Ahí está mi control de usuario. Y ahora, ¿dónde está el click? ¿Dónde está la propiedad content? Por supuesto, la sigue teniendo, pero la idea no es modificarla acá, sino modificar directamente el user control, que para eso está. Esa es la idea. Si yo quiero modificar algo, la idea es modificarlo aquí. Quiero agregarle código, por ejemplo, le doy doble clic, vamos a poner un mensaje, por ejemplo, soy un user control. Ahí está.
Todo está dentro del control de usuario, ¿no? Generar, si yo me voy a la ventana ahora, a la ventana 6, que es la última, todo sigue tal cual, me voy al code behind, un código subyacente, y por supuesto, como era de esperarse, acá no hay nada. Todo está compilado dentro del control de usuario. Vamos a cambiar acá, voy a poner Windows 6, así para que me muestre el control de usuario que acabo de utilizar. Ahí está. Este es un control de usuario. Si yo quiero utilizarlo, por ejemplo, en otros proyectos, bueno, lo ideal sería en un proyecto de tipo biblioteca de clases, ¿sí? No un proyecto de tipo WPF, de manera que de ese proyecto se consuman las clases, los controles que yo quisiera utilizar en otros proyectos, ¿sí? Simplemente en referencias, le damos a agregar referencia y buscamos el proyecto que contiene ese control de usuario. Lo agregamos y automáticamente me agrega esos controles de usuario acá, en el cuadro de herramientas, y yo ya lo puedo utilizar. Y fíjense que también es un ahorro de código. Acá si yo quiero hacer otras cosas particulares para esta ventana lo puedo hacer, y las otras cosas en común ya lo hago directamente, por supuesto, en el control de usuario, ¿sí? Y con esto, bueno, ya tenemos la plena libertad de crear, utilizar, diseñar los controles que a mí se me ocurre, ¿sí? Bueno, acá está el mismo ejemplo. No, bueno, es otro en realidad. Una cosita más. Cuando hemos agregado el control de usuario, para poder hacerlo y para que esté disponible, en realidad, bueno, lo hizo el WPF, cuando yo compilé, lo puso en la barra de herramientas, pero para que tengan en cuenta, se agrega en el código XML la referencia. Acá está. Esta. Que si yo no pongo la referencia, me sale un error. Esta referencia es como que si yo estaría, por ejemplo, acá queriendo utilizar eh, una clase, por ejemplo, cliente, pero no tengo acá el using clases base, por ejemplo, donde tengo definida la clase cliente, ¿sí? Por eso es que me da un error. Entonces, esa referencia que ustedes tienen acá en el XML es prácticamente lo mismo, ¿sí? Si yo no tengo esta referencia, esto es como un using proyecto 2, por ejemplo. Si yo no la tengo, me sale un error. Y me dice, bueno, no se encuentra esa referencia, compruebe que no falta una referencia a un ensamblado y que se han generado todos los elementos, todos los ensamblados a lo que se hace referencia, ¿sí? Bueno, por último, los controles personalizados, que eso ya queda para que ustedes investiguen por su cuenta. Yo simplemente les comento, fíjense que acá lo que se agrega es código C#. Y con lo que venimos de la clase, la idea no es pasar ya a código C#, sino mostrarle todo lo que es XAML. Como comentarles nada más, un control personalizado es modificar, por ejemplo, la base de un control de la barra de herramientas, el botón o cuadro de texto, ¿sí? Agregándole o modificándole la funcionalidad estándar que tiene, ¿sí?
Eh, bien, bueno chicos, esto fue todo. Escriban por favor la asistencia y preguntas. Escriban en el chat la asistencia, nombre y apellido. ¿Algunas preguntas? Profe, en cuanto a animaciones para para los botones, ¿eso hay librerías, digamos, que se pueden usar o cómo sería? Sí, 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 también librerías. En realidad todo ya está en XAML. Si querés crear una animación, cuando veamos en la unidad, que es el módulo 7 gráficos y multimedia, ahí vemos ya específicamente lo que es animación. Acá en lo que vimos recién es solamente eh, desencadenadores, que no es específicamente la creación de animación para este, nuestras aplicaciones. Es simplemente responder a ciertos eventos cuando estos ocurran, como por ejemplo el cursor del mouse pasa encima de un botón o de un control que se dispare alguna acción. ¿Sí? Tal Ajá, pareciera sí. ser que es una animación, de hecho lo es, pero no es específicamente para lo que se utiliza los event triggers. ¿Sí? Más que nada sería como efectos simples, digamos. No es animación ya con efectos más complejos o personalizados o animación en sí. Yo me refería para hacerle, por ejemplo, el pulsado del botón, algo así, digamos. Para hacer, por ejemplo, como El pulsado del botón. el pulsado de un botón Claro, sí. que tenga un Que haga algo, efecto digamos. que cambie, por ejemplo, ¿cómo es que se llama en gráficos en Blender? Creo que era, no me sale la palabra de esa forma, que le da un efecto 3D, como si estaría, justamente presionándolo. Ah, sí, sí, algo así, digamos. Pero entonces lo vemos más adelante. Se puede hacer cambiándole el efecto con los event triggers. Habría que ver cuál es la forma de poder darle ese efecto, pero se pueden cambiar, de hecho son solamente propiedades en la que la forma tiene un efecto 3D en este caso. Sí, se podría hacer. Bueno, también, o por supuesto, utilizando librerías se puede hacer, pero bueno, está con WPG, se puede hacer prácticamente todo. Ah, bien, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? Cuando veamos animación, ahí vamos a ver unos ejemplos más de lo que es animación y efectos en los controles. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, recuerden hacer sus aportes en el aula virtual y con los que yo les pedí hoy de ese ejemplo, sería muy útil que lo puedan compartir, así vemos cómo se aplica. El de cambiar el fondo a un botón cuando el puntero del mouse está por encima del mismo. Bueno, chicos, hemos llegado entonces a la finalización de la clase. Nos estaremos viendo en la próxima. ¿Ya todos firmaron la asistencia? Perdón, escribieron su asistencia. Tengo todavía la costumbre de la clásica hojita de papel. Sí, profe. Bien, Hasta perfecto, luego, profe. chicos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, Hasta profe, luego, profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.